Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Vamos a orar, hermanos. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, te quiero pedir que hoy hables, Señor, a nuestro corazón. Hoy necesitamos un día más. Hoy nos regalaste vida, pero Señor, también estamos entendidos que todos los días necesitamos la porción de pan. Y esa es tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hoy le quiero adelantar. Vamos a hacer ahí un micro repaso de lo que hemos estado viendo estos días, pero hoy le quiero adelantar que el tema es un pelín largo, va a salir unos 10 minutitos más tarde, pero creo que va a ser de mucha edificación también para usted. ¿Alguien nos visita por primera vez? Para darle la bienvenida, no se preocupe, no lo voy a hacer pasar. Bienvenida, bienvenida. Por allá creo que hubo alguien más. Gloria a Dios, qué dicha que es tenerlos en casa. Hemos estado hablando, la serie que hemos estado predicando, hemos estado hablando del Espíritu Santo. Así que hace 15 días estuvimos hablando de andar en el Espíritu. Yo espero que usted haya estado ahí, y más que haber estado ahí, espero que usted esté viviendo conforme a lo que escuchó ese día. La semana pasada estuvimos hablando un poco de la relación que tenemos con el Espíritu Santo como iglesia y a título personal. Entonces estamos conociendo o dándonos la oportunidad de conocer más a profundidad la tercera persona de la Trinidad. Hoy vamos a hablar de un tema que creo yo personalmente que es un tema complejo si lo traemos a un trasfondo bíblico, pero es un tema súper rico para predicar en la iglesia. Hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Creo que es un tema atractivo, a todos nos gusta escuchar, pero vamos a traerle un conocimiento bíblico y una base bíblica al tema de los dones del Espíritu. Así que antes de empezar, dándole una pequeña introducción, la di el primer día que empezamos la serie, pero hoy necesito reforzarla. Acuérdese, hermano, ¿se acuerda usted que hablamos de la diferencia entre doctrina fundamental y una posición teológica de algún tema? ¿Alguno se acuerda? Ok, qué dicha, estuvo poniendo atención. ¿Los demás no se acuerdan o no estuvieron? Entonces, para volverle a reforzar eso, doctrina fundamental, estamos hablando de los principios bíblicos indebatibles para el creyente. Si una persona tiene mi misma doctrina fundamental, la doctrina fundamental del cristianismo, esa persona es mi hermano en la fe. Si esa persona no tiene la misma doctrina fundamental, no es mi hermano en la fe. Y nosotros describimos, hoy no me puedo meter en el tema, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana están en el sitio web de nosotros como parte de nuestra afirmación de fe. Pero también la Biblia tiene algunos temas, también son bíblicos, pero la Biblia deja un poco de apertura en esos temas por diversas razones. Hoy tampoco me da tiempo de meterme, ya lo vimos hace 15 días, ahí están las prédicas en la página web y en Facebook, pero hay temas que son de interpretación teológica, debido a lo crudo que era el Evangelio, los idiomas con el que el Evangelio fue escrito, el griego koiné, el hebreo, son idiomas donde se puede sacar varias interpretaciones, pero también debido a perspectivas. Yo creo que incluso es parte del plan de Dios. El Señor nos está enseñando a sabernos llevar como hermanos en la fe y no tener que debatir por cosas que son secundarias para nuestra fe cristiana. Entonces,
Este tema que vamos a abordar hoy es un tema que involucra mucha posición teológica. Quiero dejar claro. Entonces, Derek, si es teología, ¿por qué lo vamos a enseñar en la iglesia? Porque necesitamos todos remar en el mismo bote hacia la misma dirección. Porque si todos empezamos a actuar hacia direcciones distintas, lo que va a implicar esto es una falta de una unidad y falta de orden. Y si caminamos en desunidad y desorden, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Entonces, nosotros como comunidad tenemos que entender, esta es la teología que la iglesia utiliza en este tema, pero vamos a enseñarla porque necesitamos, lo voy a ver más adelante, implementar una cultura como comunidad de fe. Lo que vamos a escuchar o la prédica no es para debatir con otros, no es para pelear. Nosotros tenemos que velar por la unidad del cuerpo. Y yo detesto cuando hay cristianos que me duele mi corazón, y quiero ser muy honesto. Sé que estoy en transmisión en vivo, pero igual lo voy a decir. Cómo me duele a mí, como hay cristianos que dedican a veces su ministerio, entre comillas, a sacar videos para criticar a otros cristianos. Eso no lo hace el cuerpo de Cristo. Por más de que usted piense que usted tiene la razón y la otra persona no. Eso se hace en lo íntimo. Si usted quiere ser un cristiano bíblico y tiene que confrontar a alguien, hágalo íntimamente en el secreto, no en internet. Y tampoco redes sociales. Redes sociales no se usa para eso. En fin, vamos hoy a exponer cuál es la postura de la iglesia en cuanto al uso de los dones. Así que, ¿por qué creemos en los dones? ¿Por qué creemos que los dones, las dos posturas que se utilizan hoy en día, vamos a hablar de las dos un poco, habla de la postura cesacionista y la postura continuista? La misma palabra que se usa para describirla habla de la postura que existe. Continuista, ¿qué es? Aquel que cree que la continuidad de los dones se da hasta la fecha. Nosotros somos una iglesia continuista, creemos en los dones hasta la fecha, creemos que Dios está levantando y derramando a través de su espíritu soberanamente dones en personas, y hay iglesias que creen que los dones cesaron hoy. Una vez más, no vamos a criticar al que piensa diferente que nosotros, nada más vamos a darle sustento a nuestra postura, porque necesitamos entender en qué creemos. Nosotros no somos continuistas porque hayamos experimentado dones. ¿Está conmigo, hermano? La experiencia no hace doctrina. La experiencia no nos puede llevar a decir yo creo en esto porque experimenté esto, porque muchas de los sectas se basan en eso, experiencia que los llevó a hacer doctrina. Nosotros creemos en esto porque creemos en la suficiencia, en la perfección y en la relevancia de la palabra de Dios. Y vamos a darle un sustento bíblico a nuestra posición teológica. Así que yo creo que es mucho más fácil sustentar la existencia de los dones desde una forma bíblica, pero creo que lo difícil es sustentar el buen uso de los dones desde una forma bíblica. Y es aquí donde muchos de nosotros quizá hemos salido heridos o hemos tenido una mala experiencia por el mal uso de un don. Quiero hacer una pregunta con mucha sinceridad, no la hice en el primer culto. ¿Cuántos han tenido una mala experiencia por el mal uso de un don? ¿Alguien puede levantar su mano? Mucha sinceridad, yo lo he tenido, yo lo estoy levantando no para que otros lo levanten, yo lo he tenido. Vamos a estudiar eso entonces. ¿Qué son los dones? Primero necesitamos dar un contexto. La palabra dones, carismas, carismata del griego, talentos, habla de algo que el Espíritu Santo provee por gracia, capacidades que el Espíritu Santo provee por gracia para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Los dones son dados por el Espíritu Santo. Los dones no se forman, los dones no se enseñan, los dones no se fuerzan, los dones no es algo que yo estudio muchísimo y recibo el don. Ni siquiera los dones son producto de nuestro actuar en Cristo. Y quiero aclarar eso. Usted puede ser el que se cree más santo, más perfecto, más excelente en lo que hace, que el don el Espíritu lo reparte en gracia y soberanía. El don no se da como premio al actuar. El don se da
por misericordia hacia nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Creo que eso es eso fundamental, porque eso tiene que llevarnos a cambiar paradigmas de nuestra forma de pensar. A veces creemos que no hemos recibido algo de Dios porque necesitamos ser mejores. Y así no trabaja el Señor. Dios provee porque Él es un buen padre. No provee porque nosotros seamos buenos hijos. Incluso siendo malos hijos, el Señor provee porque es un buen padre. Es un buen padre. Entonces, quiero invitarlo a que vaya a 1 Corintios 12. Vamos a empezar a leer del versículo 4. Uno de esos días le puse a mis discípulos examen y les dije, ¿dónde en la Biblia se habla de dones? Y me quedaron mal. 1 Corintios 12 y Romanos 12. No se le va a volver a olvidar, yo estoy seguro. 1 Corintios 12 y Romanos 12. Vamos a ir a leer del versículo 4. Quiero invitarlo a que vaya, versículo 4, 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Como la Biblia nos va enseñando de cómo actúa la Trinidad en conjunto, ¿verdad? Yo no sé si usted leyó eso, entendió eso, pero ninguna palabra en la palabra de Dios sobra. Es el mismo. 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de nosotros tiene dones, que tiene una responsabilidad de ponerlos al servicio del Señor. Mi hermano, esto es con usted, no es con la persona que tiene al lado. Todos tenemos dones. El Espíritu quiere llenarnos a nosotros de capacidades porque todos tenemos propósito, todos sostenemos la iglesia de Cristo y todos necesitamos ser capacitados para edificarnos los unos a los otros. El don no se le da al líder para edificar el cuerpo, el don se le da al cuerpo para edificar al cuerpo. El don se le da a todos, todos deberíamos de velar, todos deberíamos de orar, todos deberíamos de pedir por los dones y todos deberíamos de entender que si Dios me dio un talento es para su gloria. Y voy a tenerme aquí un momentito, mi hermano, pero yo quiero decirle una cosa. El Espíritu da dones del Espíritu, pero también el Espíritu nos crea con una identidad y ciertas capacidades. No sé si aquí habrá algún, no sé, matemático. Dios te dio la capacidad de generar y de ser bueno resolviendo ecuaciones. Si aquí hay alguien que tiene buena memoria, Dios te dio esa capacidad. Pero yo quiero decirle una cosa, y aquí viene, agárreme esto con amor, mi hermano. Dios te dio el don para edificar el cuerpo, no para hacer plata. ¿Está conmigo? Si usted edifica el cuerpo y además de edificar el cuerpo, usted puede sustentar su familia, gloria a Dios. Pero primero se edifica el cuerpo. Y yo creo que hoy en día la iglesia tiene mucha adversión a servir. Y eso me duele mucho en mi corazón. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias. No quiere servir. Pero no querer servir es no querer usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para edificar y levantar el cuerpo de Cristo, el culto que el Señor quiere que nosotros levantemos a Él. El Señor quiere que nosotros edifiquemos y para eso el Señor reparte dones. Seguimos. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría al cuerpo, a otro palabra de ciencias por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él desea. Quiero hacerle dos aportaciones, ahí muy rápida. El versículo 7 habla de que los dones deben ser puestos para provecho. Si usted se va al original, habla de la palabra sunfero, que quiere decir soportar juntos. Y eso no quiere decir que mi don es una capacidad para soportar al hermanito que me cae mal. Está hablando de soportar la edificación que Dios quiere construir.
Dios quiere construir a través de una iglesia donde cada uno de nosotros estemos cerca y por sobre la iglesia empezar a edificar y edificar y edificar. ¿Qué quiere hacer? Dios quiere moverse y Dios quiere hacer y Dios quiere llegar a lugares donde no haya llegado el evangelio y Dios quiere usar personas y Dios quiere alcanzar personas cuando nosotros nos movemos en unidad y cuando nos movemos en los dones del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando la iglesia no se mueve en dones? ¿Qué pasa cuando la iglesia tiene pereza de usar sus talentos para Dios? Versículo 10, del 8 al 10, empieza a hablar de cuál es el uso de los dones. Vamos a ir al otro capítulo, vamos a ir a Romanos 12, versículo 3 al 8. Híjole, me ganaron ahí. Bien, Daya. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únase conforme a la medida de la fe, o si es el de servicio, en servir, o si es el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 3 empieza a hablar de cómo se debe usar el don y cómo se desarrolla el don. Y aquí vamos a hablar una cosa. El versículo dice que nadie debe de tener un concepto más alto de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros deberíamos tener un concepto de nosotros mismos, pero el concepto no se relaciona a lo que nosotros hacemos, sino a lo que nosotros somos. Porque el don no se da por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que nosotros somos? Hijos. Nuestra identidad es la condición para que el don sea repartido. Si usted es hijo, el Padre te quiere dar. Si usted es hijo, tiene herencia. Si usted es hijo, usted entiende su rol. Pero lo que la Biblia dice es, más allá de hijo, no nos pongamos en una posición más alta de la que deberíamos. ¿Qué quiere decir eso? Que el don se usa en humildad. Una persona que entiende sujeción, una persona que entiende que mi rol es servir antes de ser servido, es una persona que va a ser capacitada con dones. El que no, nunca los va a poder poner en ejecución. Porque una persona llena de talentos sin el carácter te va a llevar a destrucción. Ejemplo, Saúl. Una persona que tiene talentos pero con carácter te lleva a propósito, como David. Nosotros necesitamos manejar el don en humildad. El don se usa desde una posición de humildad, de entendimiento de quiénes somos. Que somos hijos, tenemos el Espíritu Santo, en nosotros hay poder, en nosotros hay autoridad delegada por Dios, pero también nosotros tenemos que entrar en una posición de humildad. Porque creo que muchas veces, a veces por ser cristianos, nos sentimos de cierta raza, diferente, a veces mejor que los de afuera. Y mi hermano, nosotros tenemos que entender que lo único que nos hace ser mejores no proviene de nosotros, proviene de Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que meternos en esa humildad, lo que hacemos es que damos espacio para que el Espíritu Santo obre. Y nosotros tenemos que entender quién somos y delante de quién estamos. Entonces, versículo 4 habla de función. El don es una función, no un valor. Nunca se compare con el hermanito de la par porque tenga un don diferente al suyo. Porque todos el Señor nos va a repartir y todos tenemos una función. Y a veces nos gustaría hacer la función que quizás es más visible,
pero el soberano escogió el don que te quería dar. Y el Señor necesita de cada uno de nosotros cumpliendo su función para que la iglesia sea edificada. Dios es más sabio que nosotros. Dios es más inteligente que nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Él es el que sabe a quién le reparte qué, y no la iglesia. Por eso esto no proviene de líderes, no proviene de hermanos, proviene directamente del Espíritu Santo, porque Él es el que tiene la sabiduría para saber a quién darle. Atesore lo que el Señor le da. La base no es el mérito, es gracia. El versículo 5, y es muy interesante porque estos dos capítulos de Corintios y de Romanos hablan del cuerpo. ¿Por qué? Porque Él nos está dejando claro que ningún miembro fuera del cuerpo funciona por sí mismo. Si usted se corta el dedo no sigue funcionando estando desligado del cuerpo. Ningún órgano ni ninguna parte de nuestro cuerpo funciona si no está en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que el don se utiliza dentro del cuerpo de Cristo. El don fuera del cuerpo de Cristo no es el diseño para el cual fue creado. El don fue creado para ser usado dentro del cuerpo, porque estar conectado a la fuente de vida, donde la cabeza es Cristo, es la forma en que Cristo diseñó cómo se usa el don, porque Él es el que va a tener autoridad y control sobre el don, y el don se usa en el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia local donde Dios te puso. Ese es el cuerpo. Y como iglesia vamos a ser un miembro de un cuerpo más grande que se llama la Iglesia de Jesucristo, donde vamos a tener dones para servir a otras iglesias, y lo hacemos hoy en día. Esa es la forma del diseño. El diseño se llama unidad. Un don fuera de la unidad no está bien utilizado y no funciona así. Por eso tenga cuidado cuando un hermanito se le acerque y le venga a tratar de decir un don. Yo te enseño, pero por aparte. Yo te muestro, pero en mi casa. Yo te cuento esto de Dios, pero allá donde nadie nos ve. Eso no viene del Señor. Tenga cuidado. Por lo general, las malas experiencias que hemos tenido, las hemos tenido así. Versículo 6. Vea qué interesante, hermano. El versículo 6, quiero leerlo, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y lo primero que a veces interpretamos, y usted se va a Biblias que son más interpretativas y tal vez menos literales, a veces es muy bueno irse a la Biblia interpretativa. Yo defiendo mucho Nueva Traducción Viviente, pero usted se va a este versículo en Nueva Traducción Viviente y pierde el sentido de lo que realmente el autor nos quiere decir con este versículo, porque pareciera que yo voy a utilizar el don y Dios me va a utilizar a la medida en que yo crezca en fe. Y ahí viene la condición: yo tengo que crecer en fe para crecer en el don, y que esa fe va asociada a la persona que usa el don. Pero cuando usted lo lee en Reina Valera, hay que entender que el artículo la, ton, en griego, en el original, habla de que nuestro don se usa no conforme a la medida de la fe que yo tenga, sino conforme a la medida de la iglesia, a la medida del concepto de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que el don se usa bajo un marco de referencia, y bajo el marco de referencia de las Escrituras. Por eso tenemos que aprender a usar el don según como la Escritura nos enseña que el don se debe de utilizar. El problema no es la existencia o no de dones. El problema es que el don se ha utilizado fuera de cómo la Escritura norma que se debe de utilizar el don. Así que no estoy desprestigiando una versión de la Biblia. Me he encontrado situaciones en las dos. Lo quiero motivar: cuando haga un estudio bíblico, utilice diferentes versiones de la Biblia. Versículos 7 al 8 describe el uso de los dones. Así que voy a tomarme 10 minutos para argumentar el punto de vista de una iglesia continuista que cree en el don. Voy a empezar por aquí. El Nuevo Testamento evidencia en todo lugar donde llega que la norma de la iglesia son iglesias que se mueven en toda la plenitud de los dones. Y muy rápido, si usted tiene ahí donde anotar,
Los cristianos en Roma, Romanos 12, Corinto, 1 Corintios 12 al 14, la iglesia de Samaria en Hechos 8, Cesarea, Hechos 10, Antioquía, Hechos 13, Éfeso, Hechos 19, Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 5 y Galacia, Gálatas 3. Habla que cada lugar donde el evangelio era predicado, cada lugar donde Cristo era recibido, la norma era que el Espíritu Santo descendía y se empezaba a mover en dones y talentos. Empezaba a capacitar personas. Y no encuentro yo una forma más clara que un autor del primer siglo pueda decirnos: la norma de la iglesia debe de ser esta. La iglesia sana debería de edificarse sobre todos los dones. La iglesia sana debería de tener todos los dones del Espíritu manifestándose en la iglesia. Otro ejemplo. Parte del argumento cesacionista, que cree que los dones no existen, dice que los dones están relacionados al ministerio apostólico, distinto al ministerio apostólico de hoy en día. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, quiero darle argumentos bíblicos de personas no apóstoles que fueron utilizadas en dones. Primero, los 70 que fueron comisionados en Lucas 10, 9, del 19 al 20 también. Los 108 que estuvieron en el tiempo de Pentecostés, además de los 12 apóstoles, fueron comisionados en dones. Esteban, un diácono, en Hechos 6, 7. Felipe en Hechos 8, Ananías en Hechos 9, los miembros de la iglesia de Antioquía, Hechos 13, los conversos anónimos en Éfeso, Hechos 19 al 6, las mujeres de Cesarea, Hechos del 21 del 8 al 9, las hermanas sin nombre del libro de Gálatas 3, 5, creyentes en Roma, en Romanos 12, creyentes en Corinto, 1 Corintios 12, los cristianos en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5, y tengo más para decir. Mi hermano, es más fácil argumentar la forma de pensar continuista que la forma de pensar cesacionista. La Biblia da suficientes referencias de que cada lugar donde el Señor llegaba, los dones eran la norma del lugar. Los dones espirituales no pasarán, y esto es uno de los argumentos que habla el cesacionista. 1 Corintios 13 habla de que los dones se van a permanecer hasta la llegada de lo perfecto. El argumento cesacionista dice que lo perfecto es la palabra de Dios. Pero mi hermano, cuando usted se va a leer 1 Corintios 13, habla de que la edificación, cuando habla de lo perfecto, es que la iglesia necesita ser edificada hasta que llegue aquel que va a poner las cosas en orden. Lo perfecto es Cristo. Y la iglesia va a necesitar ser edificada. La iglesia primitiva ocupó los dones. La iglesia de hoy más ocupa los dones. Más ocupamos ser edificados, más ocupamos el que el Señor empiece a sentar bases, y el escuchar, y el ver, y el evidenciar la grandeza de nuestro Señor aún más. ¿Sigue la iglesia ocupando el soporte para edificar? El último argumento que le tengo. Bueno, además de ese, las iglesias ocupaban dirección en cómo se usaban los dones. Y eso es muy sencillo de concluir. Si usted ocupa dirección de cómo usar los dones, lo que se le está pidiendo es úselos, pero bajo este marco de referencia. Úselos bajo esta normativa, pero úselos, sino para qué voy a dar instrucciones. Entonces, la última normativa, hay un argumento que se llama el argumento del clúster, que habla de espacios de tiempo en los cuales el Señor se movía. Y hermanos, sí, yo creo que hay espacios de tiempo donde el Señor se movía más, pero si usted estudia la historia de la iglesia, usted verá que la iglesia después de los apóstoles, la norma fueron los dones. Que la iglesia de la reforma, la norma fueron los dones. Que los mismos ministros que llegaron y conquistaron América, como América protestante, que llegaron a Sudamérica y a Centroamérica, eran personas utilizadas por los dones del Espíritu. La norma a través de la historia es que sí, el Señor es soberano, el Señor tiene control del tiempo, y hay periodos de la historia donde Dios se mueve diferente que en otros, sí. Pero si usted agarra toda la historia de la iglesia, usted verá que la evidencia es que los dones son necesarios. Con esto voy cerrando, hermanos. 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Estad siempre gozosos. Instrucciones para la iglesia. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Demos gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dentro de la misma lista, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, la forma como deberíamos de usarlo, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, yo lo dije el primer día, hoy lo voy a sostener. La experiencia no da doctrina, pero una buena doctrina te lleva a experiencias. La Biblia es un libro que usted puede simplemente leer o puede experimentar, puede vivir. Yo no quiero ser aquel que solo lee la Biblia, yo quiero vivir la palabra de Dios en este tiempo. Yo no sé usted, mi hermano, qué quiere hacer, pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos apagar el Espíritu. Es una orden clara, concisa y directa. Y la palabra que se usa en el original habla de extinguir. No debemos extinguir el Espíritu. Muchas de las veces de las metáforas o de las figuras literarias que la Biblia utiliza para el Espíritu Santo es un fuego que hay en nuestro interior, una llama que hay en nuestro interior. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no dejes que se apague el fuego que hay en ti, no dejes que se extinga el fuego que el Espíritu Santo puso en ti, esa pasión que debería de dirigir tu vida cristiana. ¿Cómo extinguimos el fuego del Espíritu? Porque yo no sé usted, mi hermano, yo no sé si usted vino a la iglesia a esperar otra cosa, pero yo le voy a decir que yo vine a predicar entendimiento, porque necesitamos que muchos de los que hoy vinieron aquí empiecen a entender que necesitan empezar a caminar en dones. Usted vino aquí porque usted necesita ser comisionado, necesita ser investido, y el Espíritu quiere llenar esta iglesia de talentos y quiere llenar esta iglesia de personas que quieran ser usadas por Dios, que quieran impactar un mundo lleno de conocimiento, y que usted pueda llegar y decir: no voy solo con conocimiento, porque necesitamos la base bíblica para ir, pero ir con poder y autoridad del Espíritu Santo de Dios, como hizo Pablo en Romanos. ¿Cómo extinguimos el fuego del Espíritu? Número 1, resistiendo su obra. Y quiero ser sincero, hermano, pero parece que muchas veces es más frecuente que nosotros extingamos la obra del Espíritu que a que obedezcamos la obra del Espíritu. ¿Qué estoy diciendo? Yo le quiero preguntar: su adoración hoy estuvo muy bonito, el tiempo de adoración. Yo no sé usted, yo estaba en la presencia del Señor gozándome, pero su adoración hoy fue guiada por el Espíritu o por la carne. ¿Fue guiada en sus propias emociones o realmente hubo una obediencia a lo que el Espíritu le decía? Quiero hacer preguntas más concisas, porque a veces somos muy genéricos con esto. ¿El Espíritu le puso a levantar manos? ¿Obedeciste? ¿El Espíritu se puso a pedir perdón? ¿Obedeciste? ¿El Espíritu te puso a arrodillarte? ¿Obedeciste? ¿El Espíritu te pidió postrarte? ¿Obedeciste? Porque excusas sobran. ¿Estoy incómodo? ¿Qué vergüenza? ¿Qué dirán? ¿Me estorba la persona que tengo al lado? Y empezamos a poner excusas. Pero al final, ¿qué es lo que estamos haciendo con las excusas? Estamos dejando de ser obedientes. Y lo vimos la semana pasada. Escuchar es obedecer. Yo escucho y hago. Muchas veces no vamos a entender lo que el Espíritu quiere hablar a nosotros. Ni el Señor nos promete que todo lo que el Espíritu hable vamos a entenderlo. Lo que el Señor quiere es que todo lo que el Espíritu Santo hable a nosotros lo obedezcamos. El Señor no pide entendimiento, pide obediencia. Y hay que actuar en obediencia. ¿Tu adoración fue guiada en obediencia hoy? ¿Tu actuar esta semana fue guiada en obediencia? Cuando el Espíritu te dijo: no tomes eso, no entres a ese lugar, no hables con esta persona, ¿o fue guiada en una resistencia al Espíritu? Muchas personas pasan negando al Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué lo niegan? Porque tuvieron malas experiencias por personas. Lo negamos porque es más fácil tapar que dar la oportunidad. Quiero ponerle un ejemplo. Ahorita mi sobrino está aprendiendo a caminar, y cuando yo veo que él
cuando estamos en la casa de mis papás, yo no sé si usted ha tenido chiquitos en su casa, chiquitos tan chiquititos, pero pasó de ser una casa súper cómoda a una trampa mortal. Usted empieza a ver que todo es peligrosísimo, la mesa peligrosa, esto peligroso. Entonces andamos André y yo detrás para que no se golpee. Pero muchas veces, cuando ya usted ve que el chiquito da 1 o 2 pasos, nosotros lo que deberíamos de hacer es celebrar el logro en vez de echar en cara las caídas que tuvo anteriormente. Incluso uno se le olvida, celebrando el de un paso, se pudo poner de pie. Todas las caídas anteriores se olvidan. Mi hermano, creo que es tiempo de dejar que la mala experiencia quede en el pasado. Me duele que hayas tenido una mala experiencia, pero celebremos lo nuevo que el Señor va a traer y no nos quedemos con las malas experiencias del pasado. Muchas veces ignoramos el Espíritu Santo porque es más fácil ignorarlo que ser obediente. Lo ignoramos porque es más fácil para nosotros decirle al Espíritu Santo no que hacer lo correcto. ¿O no, hermanos? Solo yo. ¿No le ha pasado que el Espíritu Santo le pide que quite el canal que está viendo? ¿No le ha pasado el Espíritu Santo le dice, ya no quiero que escuches eso? ¿No le ha pasado que el Espíritu Santo le dice, quiero que hables diferente? ¿No le ha pasado que el Espíritu Santo le dice, esa persona no me gusta para tu vida? Y lo ignoramos porque estamos en nuestra zona de confort. Entonces lo que estamos haciendo es la llama que tenemos en nosotros, que un día quizá cuando conocimos a Cristo estaba ardiendo y queríamos todo y queríamos dar todo porque sabíamos lo que había significado habernos sacado del hueco y tenernos a donde estamos. Lo hemos sabido apagando y apagando, haciéndola chiquitita y chiquitita. Lo triste de esto es que yo creo que hemos dejado de entender que necesitamos como comunidad estar todos encendidos para que esta sea una iglesia encendida. Y por eso a veces me gustan tanto las reuniones pequeñas, en ocasiones, porque a veces las reuniones pequeñas somos 5 o 6, pero todos venimos inyectados. Y a veces cuando llega uno apático, lo que termina haciendo es apagando. Y yo quiero decirle a usted, hermano, quiero darle un consejo: no se apague usted por lo que está pasando a su alrededor. Si usted puede danzar a pesar de que nadie esté danzando, hágalo. Quiero contarle un par de testimonios, una vez más, no porque crea que el testimonio hace doctrina, sino porque el testimonio testifica de una buena doctrina. Entonces quiero hablarle un par de testimonios. Número 1, quiero darle un testimonio, positivos y negativos. He tenido de todo, testimonios positivos y negativos. Recuerdo una vez que estaba en Argentina, tuve la oportunidad de visitar una iglesia. Cuando salimos, aunque andábamos en un paseo de turismo, mi esposa y yo, tuvimos la oportunidad de ir porque nosotros decimos, el domingo es el día del Señor, que ande paseando, vamos a ir a congregarnos a esta iglesia. Fuimos a la iglesia, entramos y me acuerdo que todo el mundo estaba sentado en medio de la adoración, apático. Y mi esposa y yo, nosotros no vamos a dejar que esto nos controle o que nos motive o que nos identifique. Nosotros vamos a adorar en espíritu y verdad, como creemos que es lo correcto. Y estábamos nosotros al frente adorando, a un punto donde se acerca el pastor y dice, hay algo diferente en ustedes. Yo nunca lo había conocido, no sabía quién era. Hoy sí sé quién es, el pastor Alfredo. Pero llegó y dice, hay algo diferente en ustedes. No dejen de hacer lo que están haciendo. Quiero contar 2 testimonios más. Hace poco vino Julio, que por ahí anda, viene y me dice, Derek, usted sabe que yo no soy mucho de sueños. Usted sabe, Julio es una persona que le encanta, muy bíblico, y a veces le da mucho temor. Quiero hacer ahí un paréntesis. Es bueno tener temor en cómo se usa el don, porque hay que usar el don de una forma bíblica. Hay mucha gente que lo usa de forma totalmente antibíblica y denominaciones que lo usan de una forma antibíblica. Pero hay que tener temor a Dios, no temor al temor, no temor a fallar, no temor a muchas cosas. Y Julio llegó con un temor santo, creo yo, y me dijo, pastor, sopesa este sueño, quiero contárselo. Y yo soñé que usted iba en un carro y que usted iba a 100 por hora y que atrás venía la iglesia en otro carro y no lo alcanzábamos. Le gritábamos, Derek, venga para acá, y no lo alcanzábamos.
Y yo, ok, Julio, ¿Dios te dio la interpretación? No. Y yo digo, ok, vamos a orarlo. No me voy a afanar por esto. Sigo caminando en el Señor en obediencia. 2 semanas después llega el pastor Doug en una conversación casual, porque ojo, la edificación del don es para el cuerpo, no quiere decir que es dentro del templo, es donde está el cuerpo reunido. Y el pastor Doug estaba en un almuerzo casual en mi casa y viene y me dice, Derek, quiero contarte algo. Estábamos hablando de consejos que él me estaba dando para el ministerio. Y él me dice, quiero contarte algo. Es que, Derek, yo te veo a vos como un carro que va a 100 por hora. Y si usted sigue yendo a esa velocidad, vas a dejar botada la iglesia. Y eso no es bueno. ¿Te vas a quemar o vas a quemar la iglesia? Yo dije, esa es la interpretación. Porque a veces nos afanamos tanto en necesito la interpretación, ya. Dios te lo va a dar en el tiempo de Dios. Tal vez no a través de la misma persona, tal vez a través de otra. Que estoy seguro que iba a hablar Julio con el pastor Doug. Él vino y se quedó en mi casa, vino y empezó a hablar. Yo dije, wow, esto es de Dios. Necesitaba eso para ser edificado. Y ve que no siempre va del pastor al cuerpo, a veces va del cuerpo al pastor, porque somos la misma comunidad. Todos necesitamos ser construidos y edificados en el cuerpo de Cristo. Te cuento la última. Una vez estábamos, André y yo, veníamos pasando un tiempo complicado por una situación dura que nos pasó. Fuimos a Estados Unidos, fuimos a un congreso cristiano y estábamos en un congreso donde había 20,000 personas. Probablemente éramos los únicos 2 ticos de ese congreso, un estadio era. Me acuerdo que el congreso era muy pandereta. Usted sabe lo que le estoy hablando. Entonces yo estaba con un poquitito de temor, porque a mí no me gusta que alguien que no conozco venga a orar por mí, porque no sé qué andará en su espíritu. En fin, yo andaba buscando del Señor, pero un poco ahí, ¿verdad? Como con un ojo abierto, un ojo cerrado. En fin, se me acerca en un tiempo de oración, ya casi todo el mundo se había ido, habían quedado unas 500 personas. Estábamos André y yo en una fila ahí arriba, adorando al Señor. Se nos acerca una muchacha 4 o 5 filas más abajo. Se nos acerca y nos dice, miren que el Señor me pone una palabra, ¿verdad que ustedes son pastores? Digo yo, híjole, no había forma que ella supiera eso. Menos cuando lo ven a uno, solo por la edad ya dicen, es un chamaco, no sé. Entonces viene y nos dice, ¿verdad que ustedes son pastores? Y yo, sí. Y me dice, ¿puedo orar por usted? Y yo, lo que no quería. Y yo, bueno, está bien. Pero muy respetuosamente, creo que la forma en como ella se abordó, no a venir, voy a orar por usted, o sea, no, sino que ella se quedó a cierta distancia y empezó a orar por nosotros como pareja. Cuando ella terminó, yo dije, qué oración más bonita. Pero no sentí que era para mí. Gloria a Dios. Tomo lo bueno, desecho lo malo. Cuando vuelvo a ver a mi esposa, estaba llorando. Y le digo yo, amor, ¿qué te pasó? Y me dice, vea, cada una de las palabras que ella me dio era la respuesta a la oración que yo le estaba haciendo a Dios en ese mismo momento. Dios me estaba hablando. ¿Necesitamos o no necesitamos que Dios nos empiece a hablar en dones? No le demos al don o a una palabra el lugar incorrecto. Usemos a los dones de la forma correcta, pero necesitamos crear una iglesia con una cultura donde el don se pueda usar. A mí me da mucho temor que la iglesia se convierta en un lugar donde los dones y la manifestación del Espíritu pasa a un punto donde sea antibíblica. Me da mucho temor de eso, pero también me da mucho temor que no le demos la libertad y que el Espíritu se empiece a apagar. Así que vamos a ser bíblicos, pero vamos